Son las 20:37 y acá comienza la segunda mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros acá en el estudio nuestro segundo invitado, Cristian Malabert, docente de cultivos industriales en nuestra facultad. Cristian se va a referir a la germinación de una maleza de cultivos de invierno y al rol que cumple en este proceso el contenido de agua en sus semillas. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo te va? Bueno, gracias. Bienvenido a Sobre la Tierra. Muchas gracias. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Bien. Gracias primeramente, gracias por la invitación y la verdad que es una experiencia interesante poder estar acá en la radio. Así que bueno, vamos a empezar contándoles un poco sobre esta especie. Adelante. Bueno, primero hice el doctorado con esta especie porque realmente nos pareció que es una especie que por lo general afecta a los cultivos de trigo y maíz. O sea, es una especie que uno la puede ver en primavera. Y una de las cosas, de las particularidades que tiene, es que como es una especie de climas templados, esta especie posee unos patrones cíclicos de dormición. O sea, dormición sería como una característica que tienen algunas especies malezas que les permite salir. O sea, la dormición, lo que en este caso les hace las malezas es que les permite poder salir de una condición adversa. Por ejemplo, un frío. Entonces, Como poder esperar hasta el momento óptimo en el cual las condiciones son adecuadas y luego la semilla censa y ahí pueden germinar. Y esta especie, por ejemplo, tiene unos patrones cíclicos muy marcados de salida de la dormición y entrada en dormición secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que las semillas, por ejemplo, cuando se dispersan en otoño, se dispersan con un alto nivel de dormición que luego, cuando son expuestas a las bajas temperaturas de frío, ese nivel de dormición comienza a disminuir hasta llegar a un mínimo nivel de dormición en primavera, y ahí es cuando germinan y es cuando nosotros las podemos ver en el campo. Luego, por las altas temperaturas de primavera-verano, ese nivel de dormición comienza a incrementarse y se inducen en dormición secundaria. Hay algo que me llama, perdón que te interrumpa, me llama mucho la atención, y es esto de que la semilla puede darse cuenta del ambiente en el que está, ¿no? Que uno piensa que la semilla está ahí y bueno, son todas iguales, ¿no? Sí. No, eso es loco porque es un mundo, porque hay como toda una maquinaria adentro, interna en la semilla, que está censando todas las señales ambientales prácticamente casi al mismo tiempo. O sea, como que te va censando la temperatura, la humedad, si tiene luz, si tiene la presencia de vecinos, la profundidad a la que está enterrada, incluso puede detectar. Todas esas son condiciones que las semillas detectan cuando están en el suelo. Y incluso eso, enterradas, ¿no? Incluso enterradas, sí, sí. Eso es algo que cuando a medida estaba estudiando me leía los trabajos que se hacían. Eso me voló la cabeza porque era como algo tan chiquitito puede ser capaz de tener una maquinaria tan sofisticada, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Sí, genial, me encanta todo lo que contaste sobre esta especie. ¿Nos puedes contar el objetivo de investigación? Sí, sí. Bueno, el objetivo que nos propusimos en este trabajo fue estudiar un poco qué pasaba con el contenido hídrico de las semillas en el suelo. Porque todos los trabajos que habíamos visto estudiaban un poco qué pasaba con la temperatura. Entonces, la temperatura es como el principal factor que regula esa dormición de las semillas, pero había muy pocos trabajos que estudiaban qué pasaba con el contenido hídrico de la semilla en los bancos de semilla. Entonces eso nos llamó la atención y lo que hicimos fue hacer como una especie de metodología. Preparamos toda una metodología para desarrollar un rango de contenido hídrico, que para esto utilizamos sales saturadas. O sea, creamos unas pequeñas atmósferas donde pusimos las semillas en unos tipo tuppers herméticos, y esas atmósferas fueron desarrolladas con distintas sales, por ejemplo. Entonces, logramos desarrollar atmósfera desde 5% hasta 100% de humedad, y cuando poníamos las semillas en ese ambiente, se equilibraban. Después de un tiempo, se equilibraban a ese ambiente. Entonces, te determinaba distintos contenidos hídricos. Adentro de la semilla. Adentro de la semilla. Bien. Entonces, está bueno porque al exponerlas a estas atmósferas, no permitíamos que se embebieran con la solución que estaba, sino que estaban como flotando en un sistema que diseñamos para que estuvieran. Entonces realmente nos asegurábamos de que estaban explorando esa atmósfera. Y a partir de ahí, como sabíamos que una de las temperaturas óptimas de estratificación, o sea que disminuye el nivel de dormición óptimo, es 5 grados, entonces las pusimos a 5 grados como para simular un invierno frío.
Y cada una de estas atmósferas lo que determina es cómo el suelo, las distintas de capacidad de campo, y cómo el suelo se va secando, y entonces uno permite explorar cada uno de esas condiciones de contenido hídrico en el suelo. Claro. Sí. ¿Por qué es tan importante el contenido? ¿Qué es lo que hace el agua o los distintos porcentajes de agua en la semilla respecto de esto que hablábamos de censar el ambiente? Sí. Bueno, el agua de por sí, por ejemplo, ahora lo vimos cuando tuvimos todas estas condiciones climáticas bastante locas, por decirlo así, porque tuvimos tiempo de sequía, ahora está lloviendo un montón. Y el agua lo que hace en las especies maleza es que determina, por ejemplo, para las que tienen dormición, determina que se active la maquinaria y empiecen a censar esas bajas temperaturas del invierno. Entonces lo que quiere decir es que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros encontramos que nos pareció muy interesante es que tenían un umbral de contenido hídrico por debajo del cual esa maquinaria no se activaba. O sea, estaba inactivo por más que la temperatura de invierno fuera óptima, por ejemplo. Y ese umbral que encontramos fue de 15 grados, que normalmente cuando las semillas se dispersan con un contenido hídrico alrededor del 12%. O sea que eso significa que cuando se dispersan, no es que se activa inmediatamente esa maquinaria, por decirlo así, sino que por encima de 15, cuando ya se necesitan acumular un 3%, cuando llegan a 15, para que se active mínimamente, para que haya una mínima actividad. Eso es de humedad. De humedad. 15%. 15% de humedad en la semilla. Sí. Y luego de ese 15%, lo que pasa entre 15 y 30% es que regula la tasa con la cual van saliendo de la nutrición, o sea, con la cual se van despertando, ¿sí? A medida que va aumentando el contenido hídrico, esa tasa aumenta hasta que se hace máxima en 30%. Entonces, cuando llega al 30%, por encima de ahí, de ese contenido, ya no hay más, la tasa de salida es máxima, por lo tanto, queda el efecto de la temperatura es el más importante y ya no el contenido hídrico. Entonces, esto lo que nos da una idea es qué pasa con ese rango y cómo es la tasa, porque uno en el suelo, por ejemplo, no tiene contenidos hídricos estables, sino que viene después de una lluvia y se van secando. Entonces, ¿qué va pasando con cada uno? A medida que se va secando, la población cómo va respondiendo de las semillas. Claro, ¿qué profundidad estará también? La profundidad, sí, todo. Sí, sí. Y Cristian, me imagino que estos resultados pueden ayudarlos a ustedes a saber en qué momento o en qué condiciones van a emerger, ¿no? Algunas semillas. Y también sabemos que el equipo de trabajo trabaja con modelos de simulación. Sí. ¿Cómo interactúan estas dos, tus resultados y el uso de modelos de simulación? Bueno, el equipo con el que venimos trabajando, con Roberto y Diego, ya tienen también una vasta experiencia en el tema de modelos de simulación. Y lo que hicimos nosotros acá en este caso fue generar parámetros desde el punto de vista hídrico y los incorporamos a modelos que veníamos haciendo con la temperatura. Entonces lo que nos permitió es que con la temperatura sabíamos, por ejemplo, cómo eran esos cambios en el nivel de dormición, pero cuando incorporamos el contenido hídrico lo que pudimos ver era que a la hora de ajustar el modelo a campo, el modelo era un poco más exacto, porque nos permitía determinar la proporción y el momento y la proporción de semillas que estaban en condiciones de germinar. Incluso, por ejemplo, hicimos algunas simulaciones donde el contenido hídrico era muy, muy bajo y el modelo lograba pegar esa baja proporción, en contraste que sí solamente corría con la temperatura. Entonces esto nos dio una idea de que es importante para los modelos de simulación tratar de tener la mayor cantidad de parámetros que logren poder explicar esa respuesta en el campo. Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó a campo y el modelo antes de tener incorporada el agua? Y, por ejemplo, el modelo antes de que solamente incorporaba la temperatura, ponele más o menos había una fracción de la población de un 50%, y cuando incorporamos el modelo, realmente por la cantidad de agua que había censado, germinaba un 25% de la proporción. Un montón. Sí.
Claro, cuando lo vemos desde el punto de vista de las malezas, un 25% es mucho porque Muchísimo, sí. hay muchas semillas. Y esto obviamente viene, la ventaja que tiene es que si nosotros empezamos a saber si tenemos una herramienta que nos permita predecir qué va a pasar con las malezas en el campo, podemos ya darnos una idea de qué práctica de manejo uno podría empezar a pensar, por ejemplo. Y la idea también de desarrollar estos modelos es que últimamente se está trabajando últimamente el control de malezas se viene dando desde el punto de vista de control químico, y las malezas empiezan a tener problemas de tolerancia, de resistencia, entonces cada vez se hace más difícil poder controlarlas en el campo. Pero si uno tiene herramientas, uno se puede adelantar a ese paso, uno puede poder predecir el estado de plántula, que ese es uno de los estados más vulnerables a la hora de poder desarrollar un control. Ujú. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en aplicar, por ejemplo, si uno quiere reducir la cantidad de químicos para controlarlo, uno podría pensar en hacer una aplicación mecánica, y uno puede saber más o menos la cantidad de malezas que pueden haber en el campo. O por ejemplo, por ahí uno puede decir, bueno, este año el invierno fue más o menos cálido, entonces la proporción que está en condiciones de emerger del banco es mínima, por lo tanto puedo ir y hacer la labranza y sé que no corro el riesgo de que se me va a infestar el lote más adelante. Entonces eso también, porque te puede ahorrar costos, Claro. uno puede, una serie de ventajas que puede tener. Cristian, estos trabajos, estos resultados, ¿tienen que ver con tus estudios de doctorado? Sí. Sí. Sí, en el doctorado lo enfocamos desde 4 puntos. Uno fue estudiar la temperatura, el efecto de la temperatura sobre los cambios en el nivel de dormición. El segundo fue estudiar qué pasaba con el contenido hídrico, que es este trabajo que lo presentamos y fue publicado en Functional Plant Biology. El primero fue publicado en Modeling Ecology. Claro. Ecological Modeling. Ecological Modeling. Sí. Y también también abordamos qué pasaba con la luz una vez que las semillas, por ejemplo, una vez que el nivel de dormición comienza a disminuir, también son sensibles a la luz. Y esa sensibilidad, pudimos desarrollar también un modelo cómo esa sensibilidad se iba perdiendo a medida que se iban despertando, y cómo esa sensibilidad se perdía una vez que entraban en dormición secundaria. Esto lo que nos permite, por ejemplo, también es saber qué pasa, por ejemplo, cuando las semillas están expuestas a la luz directa, si están debajo de un canopeo, si están enterradas. Y un último objetivo era de estudiar la alternancia de las temperaturas, que esto lo que permitía era poder detectar si las semillas estaban enterradas y cómo era esa respuesta a los ciclos de alternancia de temperatura. Que también, y estos 2 últimos trabajos fueron publicados en Google Research. Y hace un par de respuestas atrás mencionabas a Diego y Roberto. Sí. Ellos actuaron como directores, ¿no? Sí, Roberto fue... Roberto Benech. Sí. Y Diego Butler. Bien. Sí. Roberto Benech fue mi director del doctorado y Diego Butler mi codirector. Y hace unos pocos días terminé el postdoc, que fue mi director Diego Butler, que ahora estamos también esperando de una revista que nos confirme un trabajo que presentamos. Les mandamos un saludo, seguro están escuchando. Sí. Si bien contaste que ya abordaron por diferentes aristas desde el estudio de esta maleza, sí. ¿te queda algo por hacer? ¿Cómo sigue esta línea de investigación? Bueno, viste, siempre hay cosas para hacer, siempre quedan cosas pendientes, pero bueno, la idea que tenemos ahora es explorar con una especie que se llama Echinocloa cruzgali, que es una especie que es una gramínea, que últimamente también presenta problemas de resistencia y tolerancia, y se sabe muy poco desde el punto de vista hídrico también. Esta es una especie que tiene su origen en el trópico y que a medida fue bajando hacia las zonas más templadas, fue evolucionando y fue adquiriendo dormición al momento de la dispersión. Entonces, bueno, es muy malo. Y es muy loco, porque una vez que se despierta, todavía no encontramos exactamente cuál es el mecanismo que las induce en dormición secundaria. Entonces, ahí surgen varias hipótesis. Si esta especie realmente forma bancos de semillas persistentes, o los bancos de semillas son transitorios,
y que solamente se va reproduciendo año a año. Entonces, ahí hay un montón de cosas para hacer. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que el agua sería uno de los principales factores que podría estar regulando esa respuesta. Todavía, entonces, con Roberto, ahora tenemos un proyecto que mandamos el proyecto a carreras y todo sale bien. Cruzamos los dedos. Sí, es una de las cosas que nosotros vamos a abordar ahora. Y también estamos pensando trabajar con una especie de invierno que se llama rama negra, que rama negra también es otra especie de problema al momento de sembrar en primavera. Y lo que vamos a hacer también es evaluar qué pasa desde el punto de vista del efecto materno, por ejemplo, que semillas recién dispersadas que crecieron en ambientes contrastantes hídricos, ver si tienen o no tienen dormición o si influye de alguna manera esa respuesta. Y por otro lado, también nos interesa, o sea, a mí me interesa en particular saber qué pasa con los bancos de semillas y el cambio climático. Bueno, ahora en este invierno, estuvimos en varias situaciones en las cuales la temperatura, tuvimos picos de temperatura muy loco, y esos picos estuve haciendo una investigación y lo teníamos, por ejemplo, cada mes, y ahora en agosto tuvimos cada 15 días esos picos de temperatura. O sea que a medida que nos acercamos a la primavera tuvimos más incidencia y luego bajaba otra vez esa temperatura. Esto obviamente impacta en lo que sería el banco de semillas. Lo que no sabemos es cómo respondería si vamos a tener más semillas despiertas, menos. Para bien o para mal, digamos. Claro, o sea, ¿para qué lado? ¿Para qué lado va a ir? Porque las semillas, las especies obviamente se aclimatan o de alguna forma van adaptándose a las condiciones que van explorando. Así que bueno, hay un montón de cosas para hacer. Una chiquita antes de irnos. Cuando hablamos con Chino Batla, ¿no? Nos contó que trabajó mucho tiempo en la oscuridad. Diego. Nos contó, ¿a vos te tocó lo mismo trabajar con las semillas estas? ¿Implica que te volviste ahí un gran... Sí, es muy loco porque hay momentos en los cuales hay un cuarto oscuro en IFEBA y en la facultad que se llama así porque uno entra y trabaja por ejemplo, si uno quiere realmente hacer las cosas bien, tiene que trabajar con oscuridad. Entonces, entras ahí, hay una luz verde muy tenue que uno la prende ahí y más o menos la vista se te va acomodando, pero sí, tuve que muchas horas ahí trabajando en el cuarto oscuro que salía, y cuando salía veía todo el espectro de luz. Pero bien, desarrollando habilidades. Sí. Cristian, te agradecemos mucho que hayas estado en Sobre la Tierra. Nos encantó todo lo que nos contaste y bueno, veo que tenés un montón por hacer, así que seguramente vas a venir acá nuevamente al programa. Te esperamos. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, próximamente, si todo se da, acá estaremos. Genial.